Definición. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es culpa? ¿Qué se imagina? Desobedecer. ¿Un peso? No, desobedecer. Desobedecer, ya. ¿Alguien más? Saber que no es lo correcto lo que hago. Ya. Como reconocer algún error, ya. ¿Alguien más? Como dijo usted, un peso. Un peso. Todas las definiciones apuntan a como a la misma palabra. Y la culpa es difícil de llevar. Y la vamos a dividir en unos 3 aspectos. Dice, mire, desafortunadamente muchas personas no saben cómo tratar con la culpa adecuadamente. Y esto puede llegar a ser peligroso si no se sabe manejar. En primer lugar tenemos la ausencia de la culpa. Y tenemos el exceso de la culpa. O sea, tenemos 2 extremos. Cuando no tenemos culpa y cuando tenemos un exceso de culpa. Cuando nosotros no tenemos culpa, no tenemos la empatía o no tenemos como el sentimiento de ver si le dolió o le molestó o le pasó algo a la otra persona o ante una situación. Hubo un reportaje en donde dice que se habla sobre un hombre que mató a su vecino dándole 6 disparos a quemarropa. Y cuando regresó, se duchó, cenó, durmió plácidamente, sin ninguna culpa alguna. Cambiemos a la siguiente. A la siguiente. Ya. Dice que nosotros, los seres humanos, hay veces que estamos en un estado que no nos damos cuenta de si sentimos o no sentimos la culpa. Dice, cuando el sentimiento de la culpa no está activado, es imposible reparar la propia conducta o desarrollar habilidades. Nosotros día a día desarrollamos habilidades, fortalecemos nuestras habilidades. Yo soy profesora, trabajo todos los días con niños pequeños desde kinder a octavo básico. Y todos los días mi trabajo es desarrollar habilidades para el día a día, ya sea en sus estudios, en su cuerpo, en el deporte, porque esa es nuestra labor. Pero cuando nosotros, dice, cuando este sentimiento de la culpa no está activado, es imposible reparar la propia conducta, desarrollar habilidades, o sea, quedamos estancados en el camino. Si no hay culpa, no hay error, no hay pecado. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la muerte de Cristo no significó nada. El que Cristo haya venido a morir por nosotros no tiene ningún significado. La siguiente. En Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Dice que la ausencia de la culpa no me permite reconocer y reparar mis propios errores. Cuando yo no siento, cuando tengo ausencia de esto, no permito avanzar, porque sigo cometiendo el mismo error, porque no me pesa este sentimiento. Dice, no me lleva a reconocer la necesidad de Dios en mi vida. Cuando yo estoy en el extremo de no sentir culpa, dice que no estoy necesitando a Dios en mi vida, imagínense. Decíamos que la culpa puede ser un peso, puede ser carga, puede ser desobediencia, ¿cierto? Pero el que usted no sienta culpa es porque no está con Dios, porque no se está arrepintiendo de lo que está sucediendo. Ahora tenemos el otro extremo. El otro
extremo, que dijimos el exceso de culpa. Si por un lado tenemos el que no tiene la empatía o no reconoce o no se arrepiente, ¿cierto? Ahora tenemos el otro extremo. El que constantemente asume la responsabilidad, se sienten culpables y en consecuencia la culpa, se culpan a ellos mismos. Dice, mientras persiste el sentimiento de la culpa, no pueden seguir con sus vidas de manera ligera, normal. Normalmente son personas que tienen un nivel de autoexigencia, perfeccionismo y autocrítica. A veces nos autoexigimos, nos criticamos tanto y a veces somos nuestro peor enemigo en nuestro propio desarrollo. Entonces tenemos el que no tiene el arrepentimiento y tenemos el que constantemente está sintiendo esta culpa y que no le permite avanzar o vivir. Según la hermana Elena G. de White, dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 467, la culpa malogra las fuerzas vitales, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. O sea, no podemos estar ni siquiera en el extremo del exceso ni en el extremo de no sentir culpa. Por algo tenemos que tener un equilibrio. Tampoco podemos estar en ese exceso en donde todo es nuestra culpa, en donde todo cae o critico yo mismo a mi persona por cada acción o por cada circunstancia. Pasemos a la siguiente. La culpa sana. Dice, esta es una parte natural del ser humano y juega un papel crucial en nuestro crecimiento y maduración, tanto personal como espiritual. Siguiente. Ahí en Salmo 51:3, que lo tenemos ahí en nuestra pantalla, ¿qué dice? Leamos los dos puntos, 1, 2, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me reconocí mal. He aquí yo reconozco, ¿sí o no? Reconocer, aceptar. Mi pecado siempre está delante ¿de quién? De mí. O sea, te entrego, estoy en esto. ¿Por qué me siento de esta manera? Dice que es algo natural, pero que cuando nosotros estamos con Dios, dice que nuestra culpa no debería ser tan pesada. No deberíamos estar ni siquiera en uno u otro extremo. Nosotros deberíamos estar en el equilibrio, en el punto medio para poder avanzar. Siguiente. Mire, el sentimiento de culpa es fundamental, ya que nos ayuda a identificar nuestros fracasos. ¿Cuántas veces hemos sentido fracasos? 1, 10, 15, 50. Yo creo que durante toda nuestra vida, ¿no? Hemos fracasado y nos hemos levantado. Hemos cometido errores, nos hemos disculpado. Pero imagínense, dice que es tan importante o tan fundamental que tenemos que identificar nuestro fracaso. O sea, soy capaz de entender, de decir, oye, esto es lo que me está haciendo daño. Es fundamental aprender a lidiar con la culpa, asegurándose de que permanezca solo
el tiempo necesario, mire, el tiempo necesario para enseñarnos y no más que eso. O sea, la culpa simplemente me enseña, no me lleva a la muerte. Y ese es el tiempo necesario que yo tengo, dice, que llevar esta culpa. Sentirse culpable es natural, es parte de nuestra vida diaria. Pero dice que el desafío viene cuando esto se vuelve muy intenso y afecta nuestras decisiones. Si la culpa afecta las decisiones que yo tengo como persona, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, ya el tema es diferente. Siguiente. Vamos a mencionar 5 pasos para convertir este sentimiento de culpa en crecimiento personal. Siguiente. Mire, primero, al relatar lo sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Repasamos cada detalle del evento. Le cuento, ¿sabes qué? Hoy día me pasó esto, esto otro, esta fue la situación, me sentí de esta manera, no he podido lidiar con esto. Y a lo mejor se lo comenté a una persona, me habrá dado un consejo, pero puedo comentárselo a otra persona. Y dice que mientras yo lo voy relatando, voy logrando tener ideas para yo poder lidiar con esta culpa. Y que ya no sea una culpa, que sea el momento necesario y decirle, ¿sabes qué, Dios? Te lo dejo en tus manos. Amén. Identificar el error. ¿Cuántos de nosotros identificamos el error cuando nos equivocamos? ¿Es fácil? ¿No es cierto? Es fácil decir, oye, el error fue mío. ¿Sabe que cuando de repente estoy en clases y normalmente los chicos se pelean, ¿cierto? Tía, es que me dijo, tía, es que él, tía, es que él empezó, es que él me pegó, o mi pequeña, es que ella me dijo. También sería reconocer el error, identificar, reconocer cómo que hay diferencia. Claro, sí, reconocer también. Entonces, yo le digo, a ver, dice, yo digo, ¿tú le pegaste a él o a ella? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ella me pegó? Ya le digo. Entonces, si tú me vienes a pegar a mí, yo te voy a dar un golpe. No, me dice. Entonces, si tú me pegas a mí, ¿por qué yo no te puedo golpear a ti? Yo digo, entonces tú no puedes reaccionar de la misma manera que el otro. Si él te golpeó, ¿tú qué tienes que hacer? Acudir al profesor, a la tía y decirle, ¿sabes qué, tía? Pasó esto. Pero tú no puedes reaccionar de la misma manera. ¿Cuál es tu error? No haber preguntado. Porque a lo mejor el compañero te pasó a llevar, le digo yo. Y normalmente pasó uno corriendo, acelerado como son, le pegó y el otro pensó que le pegó, se devolvió y le devolvió y ahí empezó el problema. Entonces le digo, ¿cuál es tu error? Y piensa y dice, pegarle, aparte de ese, le digo, no preguntar. Yo tengo que preguntar primero. Y yo cuando tengo culpa, yo tengo que decir, oye, ¿en qué fallé? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Seré yo el que cometí el error? ¿Y qué pasa si lo cometió mi hermano el error? ¿Debo esperar que él se acerque a mí nomás? Yo puedo ir, conversar y decirle, ¿sabe qué? Mire, esta es la situación. Pero yo pienso que este es nuestro error. Porque nosotros siempre esperamos que el otro se nos acerque, ¿o no? Es difícil nosotros acercarnos. Y más si nosotros nos equivocamos. El número 3, ¿qué dice? Para buscar comportamientos más apropiados. Planificamos cómo actuar en situaciones futuras. Pasé esta situación.
la resolví de esta manera, me agradó, quedé satisfecho con esto. Si eso no fue así, entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Planificar, pensar, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué haría en caso de? Porque nosotros, todos los seres humanos, ¿qué hacemos a la primera? ¿O no? Explotamos. Y todos somos así. Unos más pasivos que otros. Pero llega un momento que reaccionamos sin pensar. Para reparar el error. ¡Wow! ¡Qué difícil! Si se le quiebra, hoy día mi hija me va afuera a decir, mamá, me dice, yo te voy a decir la verdad. Ya, dije yo, ¿qué pasó? Es que yo estaba en la mesa arreglando y fui a arreglar algo y se cayó el florero y se quebró, pero papá lo va a reparar. Y papá dijo que lo iba a pegar. Ya le digo, hija, pero digan al papá que lo bote porque es más peligroso repararlo porque se puede volver a quebrar. Y ella así como, ya. Se va a papá dice a la mamá que no le hagas nada o no lo repares, no sé qué cosa le dice ella. Entonces yo pienso y digo, si a usted se le quiebra algo, ¿qué es mejor? ¿Repararlo, pegarle, que esté ahí siempre quebrado, o lo bota y empieza de nuevo? ¿O busca uno nuevo? ¿Usted cómo lo puede reparar? Botando eso y empezando de cero. Y ahí dice, avanza ahora. Si yo no boto eso, no puedo avanzar. Sigo marcando el paso, sigo ahí en el error, y sigo en el problema, y sigo con la culpa marcándome día a día. Y debemos avanzar, término de nosotros los profesores, con aprendizajes nuevos. Si mi estudiante no aprendió esta asignatura, no entendió este objetivo, no va a tener un aprendizaje significativo. Por lo tanto, yo tengo que cambiar mi estrategia para que él aprenda. Y yo tengo que cambiar mi estrategia para mejorar. Porque si no, no voy a mejorar nunca. Siguiente. Mire, sentirse culpable también es un signo de empatía por los demás. ¿Sabe que la palabra empatía hoy en día se ocupa tanto, no? Y tenemos mucha o poca. Poca, ¿o no? Se ve poca. Tenemos poca empatía. Y digo tenemos porque puede que a lo mejor yo tenga poca empatía y mi hermano tiene mucha empatía. Pero el general del 100%, la mayor parte tiene poca empatía. Entonces, si yo tengo poca empatía, me va a costar ponerme en el lugar del otro. ¿Sí o no? Me va a costar entender por qué el otro actuó o por qué esta persona dijo esto, actuó de esta manera o reaccionó de esta manera. Si yo no me pongo en ese lugar, no me doy cuenta de cómo impacto o marco con mis acciones. A veces mis acciones no es lo mismo que mis palabras. Porque a veces mi palabra dice una cosa, pero mis acciones dicen otra. Siguiente. Cuenta la historia, cuenta la historia de Martina. Dice que ella se sentía culpable porque verbalmente por ser verbalmente agresiva con su hija de 9 años. Y ella reflexionó: fui demasiado agresiva con las palabras que le dije a mi hija. Fue con la intención de hacer daño y eso no fue bueno. Y la próxima vez no quiero actuar así con ella. Trataré de prestar atención a lo que le estoy diciendo y trataré de buscar unas palabras más apropiadas. Pensó y reflexionó. Y aquí es donde dice: padres y madres, es fundamental tener cuidado a la hora de tratar con los errores de nuestros hijos. A veces nosotros
El error lo repetimos, lo seguimos y se lo restregamos y lo seguimos marcando. Dice que nosotros, somos fundamental tener cuidado. Hija, cometiste este error, hijo, te equivocaste, reflexionemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Explícame, quiero entender. Pero a veces también callamos. Exactamente. Y a veces callamos y dejamos que esto pase. Y ahí dice, es fundamental tratar los errores, porque si no, ¿qué vamos a criar? ¿Qué vamos a generar? Culpa todo el tiempo. Hoy en día, la sociedad en general tiene un alto porcentaje de problemas socioemocionales. Si usted se pone a ver, ¿cierto? Tenemos que cambiar muchas cosas, nuestro pensar, nuestro actuar, tenemos que mirar de otro enfoque. Entonces, si nosotros pasamos por alto esto, nuestros hijos van a vivir constantemente, dice, con una culpa que llevar. Desde edad temprana es importante enseñar a los niños a enfrentar la culpa de una manera saludable. Hijo, ¿te equivocaste? Ok. ¿Cometiste un error? Esto obviamente siempre algo va a tener una consecuencia, de eso estamos claros, ¿cierto? Pero, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo lo puedes mejorar? De esta manera, sí, mamá, disculpa, yo me equivoqué, papá, perdón, no era mi intención. Es lo que nos dicen siempre los hijos, ¿no? yo creo que nosotros como hijos también decíamos lo mismo. No lo voy a volver a hacer. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que puede volver a pasar, pero no puedo volver a tomar la misma acción que tomé la primera vez. Entonces la segunda vez, hijo, a ver, ven. Volvió a pasar. ¿Por qué? Cambiemos, mejoremos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo está repitiendo? Y dice que así nosotros tenemos que ir tratando con ellos. En la Biblia, todo yo creo que no sabemos este texto, que dice claramente, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de él. Instruye, guía, lleva, enséñale. Tú eres el responsable de. Ellos no saben todavía, los pequeños, entender ciertas cosas, pero nosotros los adultos sí. La siguiente. ¿Qué dice el texto de 1 de Juan 1:9? Léalo, a ver. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si reconocemos nuestra culpa, ¿el Señor nos va a juzgar? Él es fiel y justo. Dice, para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos. Por eso es tan importante reconocer, entender. Un error es pecado. Estamos hablando del error. ¿Pero cómo? Estamos hablando del error. Yo erré, ¿cierto? Le dije algo al hermano, erré. Entonces yo creo que sería la desobediencia y si no me reconcilio para ser culpable, por lo tanto sería un pecado. Claro, pero tengo la oportunidad de enmendarlo. De reconocerlo, pedir perdón. Reconocerlo. Y tenemos instancias súper importantes en donde nosotros reconocemos, hablamos. ¿Y qué decimos? Señor, te entrego este problema. Ayúdame. Y hablarlo. Cuando nosotros lo hablamos con nuestro hermano, ¿qué hacemos? Es porque hemos olvidado ya eso. Lo sacamos y el Señor nos perdona día a día. No nos reconciliamos con Cristo al pecar y con el hermano igual. Reconciliación. Sí, reconciliación, reconocer, sí. Fíjense que los términos
son bastante importantes reconciliar. Cuando usted se enoja con su esposo o su esposa, con su hijo o con su hija, podemos estar unos días, ¿cierto?, medio estirantes, medio enojados, medio que nos decimos cosas, lo justo y necesario. Pero llega un momento que hacemos conversación. No podemos seguir enojados, nos reconciliamos. Y así el Señor también nos llama. Hey, estoy acá, ven. Si no estoy enojado contigo, pero tú no te quieres venir a poner a mi lado. Esa es la realidad. Porque Él está así. Yo me quedo con la parte de que Él es fiel y justo. Él es Yo fiel. seré igual que Él. Difícil. ¿Saben qué? El otro día, bueno, uno siempre con niños chicos va escuchando historias, ¿cierto? Y el otro día leíamos la matutina de ellos de un hombre que tenía una deuda muy alta. Y fue donde el rey a suplicarle que le perdonara esa deuda, ¿cierto? Y le dijo: Señor, yo no puedo pagarla. Y el rey vio su aflicción y ¿qué hizo? Vete en paz, tranquilo. Pero él, saliendo del palacio, ¿qué hizo? Vio a otra persona que le debía. Y fue igual que el rey con él. Cometió un error el hombre. Él cometió un error, ¿sabe por qué? Porque él le dijo: me tienes que pagar. No tengo dinero. No, lo siento. Lo envió a la cárcel. No, pero Él no actuó como actuó el rey con él, que fue justo con él. Le dijo: está bien, te voy a liberar de este problema que tienes. Entonces, ¿somos nosotros, como dicen, fiel y justo? ¿Somos justos a veces? Nos cuesta. el segundo no supo perdonar. Claro, La falta de empatía también. la falta de empatía. El no entregarle a Dios ese problema. El no decirle a Dios: yo no puedo con esto. Mire, a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Nosotros con nuestra persona, ni siquiera con el resto, conmigo mismo, soy mi propio enemigo, me pongo mis propias trabas. Dice, en lugar de confesar nuestro pecado a Dios y seguir adelante, nos entregamos a una autoacusación. La hermana Elena G. de White dice: Satanás, mire qué importante, trata de apartar nuestra mente del poderoso ayudador para inducirnos a pensar en la degeneración de nuestra alma. Y es por ello que a veces nos cuesta sacar esa culpa, porque Satanás está bloqueando nuestra mente. En Miqueas 7:19, ¿alguien me lo puede leer? Miqueas 7:19, por favor. Miqueas 7:19. Una de las cosas, la neurociencia dice del 100% de nuestro pensamiento que pensamos que va a pasar o que va a suceder, solo el 10% se cumple. O sea, 90% es lo que nos pasamos, los rollos que puede suceder o pasar con el error, y el 10% es lo que ocurre. Es lo que realmente ocurre. ¿Alguien lo tiene? 7:19. Le voy a mi esposo que me busque en Marcos 14:72 después. 7:19. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. ¿A qué da énfasis esto? Mire, qué clave la última parte. ¿Arroja a dónde nuestros pecados? Al fondo del mar. Ya. Imagínese el mar. Es su vida. Usted se puede tirar a lograr alcanzar algo así, pero en lo profundo, imposible. O sea, el Señor tira esto, o lo que Él le da a entender: oye, lo arrojé, no tengo posibilidad de volvértelo a traer. O sea, lo echa al fondo del mar. Y se olvida.
y se olvida, lo borró, lo eliminó. Nosotros hacemos ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos dándole. Mire, siguiente, ya voy con ese texto. 1472, pero todavía no, sí. Dice, la próxima vez que te sientas culpable, llévale tus preocupaciones a Dios. O sea, entrega esa preocupación a Dios. Tú no eres quien para resolver eso. Tú puedes dar el primer paso. Señor, no sé cómo hacerlo. Muchas veces relacionamos ese versículo cuando la gente se bautiza, dice ya pecado nos arroja, pero él dice que no solamente ahí, dice ahí que volverá a tener misericordia. O sea, las veces que nosotros le pidamos, el Señor volverá a tener misericordia. Y va a decir, tráeme esto, bota. Siempre y cuando reconozcamos el error y no lo volvamos a hacer, porque si es persistente ya no. Claro, o sea, pero el Señor dice, dice, nos equivocamos día a día, y decía, la culpa es un sentimiento humano que está siempre, latente, pero que yo puedo mejorar para no hacerlo, claramente. Pero el Señor es misericordioso con nosotros y nos dice, cuando te sientas culpable, ya, oye, tráemelo, yo lo puedo recibir, yo lo puedo sostener, tú no, porque tú eres débil. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres humanos débiles y sin el Señor somos más débiles aún. Siguen, ahí no hay. Mira la hermana Elena G. de Guay en mente, carácter y personalidad. Si piensa que eres el más grande de los pecadores, Cristo es el que necesitas. Amén. El Salvador más grande. Levante la cabeza, contemple fuera de sí mismo, más allá de su pecado, al Salvador levantado, más allá de la venenosa mordedura de la serpiente, al Cordero que quita el pecado del mundo. Ayer el tema hablaba de dejar mi yo, ¿sí o no? Deja el yo de lado. Y acá dice, si te sientes el más grande de los pecadores, Cristo es el que necesitas. Amén. A nadie más. O sea, Cristo debe ser nuestro pilar fundamental. Siguiente. Ahora sí, Marcos 14:72. Presente. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Bien. Pedro. Qué mayor culpa. Hoy día vamos. Mire, Pedro sintió gran culpa. Pedro sintió una culpa enorme. Pero dice que la culpa llegó como una lección. Cumplió su papel y Pedro dice que siguió adelante. Pero mire, ¿qué pasó denme un segundo, con Judas ante la culpa? ¿Qué pasó con Judas? Lo que decía la hermana Elena G. de Juárez, la serpiente fue más. Perdón. Tenemos ahí 2 personajes. Pedro se arrepintió y le pesó la culpa a Pedro, ¿no? Pero Judas dice que él no pudo con la culpa. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios, no estaba con Dios. En lugar de revolcarse, mire, en autoacusaciones, entrégale a Dios lo sucedido. Dice, cuando Pedro se da cuenta de su error, lloró amargamente y se arrepintió. Y después, más adelante, ahí voy a pedir que me busquen en en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 15.
Quien lo encuentre me lo lea. San Juan 21:15. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué pasaba con Pedro ahí? ¿Aprendió o no aprendió la lección Pedro? Después de lo que había pasado. Sí. Dice que Pedro aprendió la lección y esta vez actuó diferente, pero igual a Pedro dijo, pero Señor, ¿cómo me pregunta otra vez eso? Apacienta mis ovejas, Pedro. Pero dice que Pedro entendió lo que Dios le quería decir. Siguiente. Dice, es hora de que vivas lo nuevo. Cuenta la historia, identifica el error, aprende cómo actuar la próxima vez, pide perdón y sigue adelante. Entonces, debemos contar la historia, explicar. ¿Con quién tú estás hablando? Te estoy contando esto. Identifica cuál fue el error de eso. ¿Sabes qué? A veces contando las cosas yo me doy cuenta y digo, oye, sí, parece que como lo dije, no era lo correcto, ¿o no? Después dice, aprende cómo actuar la próxima vez. Y de ahí, sigue por el camino. Sigue adelante. No lleves esa carga. Debe reconocer ese y pedir perdón. Exactamente. La mayoría reconoce, pero no pide perdón. Es que en el momento que reconocemos ante Dios, estamos pidiendo perdón. Ahora, importante, mire, importantísimo esto. Si usted le cuenta a una persona un problema, le cuenta algo, ¿cierto que usted espera un consejo del otro lado? Dice que a quién nosotros deberíamos contarle para nosotros poder entender nuestro error, para nosotros poder aprender cómo actuar y seguir adelante, es a Dios, a través de nuestra comunicación con Él. Dice que Él debería ser nuestro mejor amigo en contarle nuestra historia. Me siento triste, me siento enojado, me siento defraudado, me siento a lo mejor cabizbajo, siento que no puedo. Él es el único que nos puede ayudar. ¿Saben qué? Cuenta la historia de una mujer que se llamaba Elena. Ella fue invitada por un vecino a una reunión a la iglesia, cuyo tema era la acción de Dios. Nos sentimos culpables, dice que fue una noche extraordinaria y eso fue una nueva etapa de su vida. Elena estaba casada con Sergio. Ya llevaban 13 años casados y dice que su esposo Sergio enfrentaba dificultades para expresar sus sentimientos, especialmente delante de su padre. Y dice que su padre tenía una personalidad difícil y prejuiciosa, compleja para él. Y él había perdido a su madre en la adolescencia. Dice que todos sus hermanos comenzaron a irse del hogar y él se quedó con su papá. Llegaba el tiempo, dice que él se casó, también se fue, pero se hizo una cirugía menor y tenía que tener un cuidado. Por lo tanto, se fue a vivir con Elena y Sergio. Pero dice que la presencia de su padre, del suegro de Elena, comenzó a generar grandes problemas en el matrimonio, problemas en su familia. Dice que con el paso del tiempo Elena se enfermó debido a todo ese estrés constante que pasaba. En una instancia, en un principio se prolongó, después fue durante muchos días y meses. Dice que después de 1 año y medio no mejoraba la situación y se llegó al límite que Elena enfrentó a su esposo y dijo: no aguanto más, tienes que decidir o yo o tu padre. A Sergio dice que le costó difícil,
Y él decidió por su esposa. Dice que su padre se fue indignado, enojado, diciéndole malas palabras y deseándole la muerte a ambos, a su hijo y a su nuera. Dice que 5 meses después su suegro murió de un infarto masivo. Dice que Elena sentía mucha culpa. Dice que ella se sentía muy mal. Y en ese momento fue cuando dice que este vecino la invitó a la iglesia. Y justo hablaron del tema que tenía que entregar a Dios. Y le decían, dice que el sentimiento de culpa acercó a Elena a Jesús. Comenzó a vivir lo bueno de Dios gracias a la invitación de un vecino. A veces nosotros no podemos juzgar ciertas situaciones porque nuestro ojo es muy prejuicioso y muy crítico muchas veces. Pero sí podemos aconsejar o sí podemos decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero orar por esta situación. A mí no me compete, pero voy a orar. Porque yo puedo ayudar a que esto se mejore, a que esto cambie, ¿Y qué pasó con Elena? Esto cambió su vida, el conocer a Dios. Síganme. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siguiente. ¿Cuáles serán los planes de Dios para nuestra vida? ¿Qué dice ahí? Extraordinarios. O sea, el Señor tiene planes de vida para nosotros extraordinarios. Amén. El Señor quiere que nosotros pensemos que solo Él es capaz de llevar esta culpa que nosotros tenemos día a día. Nadie más, porque nosotros solos no podemos. Por más que tengamos un compañero o una compañera al lado. Porque nosotros somos débiles y no estamos con Cristo. Mire, no dejes que tus sentimientos anulen lo que Dios tiene que decir. Es hora de experimentar lo nuevo que Dios tiene reservado para ti. El Señor tiene grandes planes para nosotros, hermano. Pero somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos, somos nosotros los que tenemos que buscarlo día a día y decirle, Señor, tengo una culpa, tengo una carga tan pesada y no sé cómo llevarla. Guíame, sígueme, levántame, protégeme, cúbreme con tu bendición. Amén. Tenemos tantos términos que el Señor puede rodearnos con un escudo, pero nosotros a veces somos desobedientes y no le entregamos realmente nuestros problemas a Dios. Miren, el deseo de Dios nunca ha sido la destrucción, siempre ha sido la salvación. Amén. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya no eres culpable. Eso terminó. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, la culpa ya no está en mi vida. Porque el Señor transforma mi corazón, transforma mi pensar, transforma mis sentimientos. Por lo tanto, hermanos, amemos a Dios y aceptemos a Dios. Y créanme, con nuestra vida va a ser mucho más llevadera. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.